En la conciencia del ser humano hay un anhelo natural por una vida nueva. Ese anhelo ha motivado la investigación y creación de algunos productos con la intención de mitigar esa necesidad en alguna medida. Ese misterioso anhelo también ha dado origen a una cantidad de mitos relacionados con cada nuevo año que llega. Esa expectativa corresponde a una necesidad real del alma. Nuestra conciencia percibe y desea desesperadamente que nuestra vida sea renovada, pero esa vida nueva, por la que clama nuestra naturaleza, no la trae el año nuevo. La vida nueva la da Dios, no mediante el año nuevo, sino mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Se disfruta a partir del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17. Esos que nacen de nuevo disfrutarán de la plenitud de esa vida nueva cuando Cristo regrese para restaurar los cielos y la tierra y llenarlos de su gloria. Le invito a escuchar la siguiente exposición sobre el tema. Año nuevo y vida nueva, dice nuestra cultura. Desde hace mucho tiempo, décadas, en Colombia y parte de Latinoamérica se cree que año nuevo y vida nueva, más alegres los días serán, año nuevo y vida nueva con salud y prosperidad, entre pitos y matracas. ¡Mentira! No es así. El cambio de año no trae en sí mismo una renovación. No puede. Eso es un agüero que está más cerca de la astrología. Creer que el tiempo y los astros van a hacer alguna especie de magia en mi vida y entonces yo me ayudo con un huevo entre agua o ropa de cierto color o haciendo un aseo más profundo que es de buena suerte. No, no es cierto. La palabra de Dios es realista y no es pesimista, ciertamente, porque Dios es bueno. Romanos capítulo 8, versículo 18, es el texto central para hoy, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Entonces el Espíritu Santo está escribiendo aquí hace 2000 años para la audiencia de la iglesia allá en Roma algo real, algo confiable y algo innegable, y es que en este mundo hay padecimientos, hay dolor, hay tribulaciones, hay mucho sufrimiento, muchas vicisitudes, y todo esto por causa del pecado, de nuestro pecado. Si el hombre quiere lamentarse en algo, que se lamente en su pecado, dice la palabra de Dios. Laméntese el hombre en su transgresión a la ley de Dios, a la santidad de Dios. Y una de las consecuencias es eso, sufrir de una y de otra manera. Sufre el rico, sufre el pobre, sufre el impío y sufre el creyente. Todos. La gran diferencia es que nosotros los creyentes en Cristo Jesús sufrimos pero con esperanza. Inevitablemente viene el dolor por alguna frustración, por alguna enfermedad, por pobreza o por riqueza, de verdad. La riqueza también hace sufrir. Pero tenemos esperanza y tenemos consuelo de Dios. Tenemos unas promesas muy grandes
Tenemos un futuro glorioso, gloriosísimo, hermanos. Y hoy, que es el primer domingo de este año 2026, hoy que es tiempo de hacer planes, sí, de hacer cronogramas, sí, y presentarlos delante del Señor, desde luego, procurar que sean puros, que agraden al Señor, pues es un buen tiempo para recordar, hermanos, que nuestro futuro es espléndido, en verdad. La gloria venidera que en los cristianos se ha de manifestar es indescriptible, es indecible. Usted y yo no hemos vivido algo semejante. Nada parecido, nada. Imagínese, por favor, recuerde el día más feliz de su vida, el más feliz. ¿Cuál es? Bueno, esa felicidad se terminó y tuvo un nivel, pero el nivel de gozo, de satisfacción, de plenitud que tendremos cuando el Señor Jesucristo sea manifestado, cuando regrese en gloria y nosotros creyentes seamos manifestados con Él, pues es grandísimo, eterno, imperturbable, es incorruptible y es seguro, segurísimo. La paz, la pureza y el gozo legítimo serán una constante en nosotros. La gloria venidera. Año nuevo, vida nueva, no necesariamente, a menos que te arrepientas y creas en el Evangelio. Más alegres los días serán algunos, otros no. Y si sufrimos por Cristo, si estamos decididos a sufrir dentro de su iglesia y por su nombre y afuera por su causa, aún así habrá aflicciones. Pero no todo el tiempo, porque el Señor nos lleva de gloria en gloria y en diversas pruebas a la vez. En gloria y en diversas pruebas. Y nunca nos suelta de su mano, siempre estará con nosotros, hasta aquel día. Y así he titulado este sermón, La gloria venidera. ¿Qué es gloria en este contexto? Es una condición en la que nuestra aceptación por parte de Dios será plena. El buen nombre, la satisfacción que vamos a tener, a vivir, a sentir y a palpar, serán absolutas, absolutas. Gloria aquí es una promesa que se nos hace y el Señor Jesucristo lo ratificó. Ese esplendor completo, es plenitud de gozo, es tener a Dios todo el tiempo, comunión con Él, su presencia, su consuelo. Así como cuando usted y yo hemos tenido, ¿usted recuerda? Momentos de oración de verdad, épocas en las que orábamos, metidos de rodillas delante del Señor, donde nada más importaba y el tiempo, si corría o no, no importaba. Así como lo que alcanzamos aquellas veces, para los que han orado de esa manera intensa, algo parecido, potencializado al infinito. Y estamos en un texto, hermanos, al que llegamos después de ver que Romanos capítulo 1, los primeros 2 y 3, hablan del Evangelio de Jesucristo basado en la resurrección suya y cómo los cristianos fuimos llamados por Él para ser santificados. Y ese Evangelio del cual Pablo no se avergüenza
expone la culpabilidad del hombre, por un lado, la maldad, la culpa y el pecado de todos los seres humanos, pero siempre viene haciendo un paralelo con el justo por la fe vivirá, y empieza a denunciar incluso a los judíos, empieza a detallar la gran cantidad de pecados que acumulamos y que no hay un ser humano que haya sido justo jamás. Después habla de la ley, habla del verdadero judío, habla de Abraham. En capítulo 6 habla de que nos identificamos con Cristo en el bautizo, en su muerte y en su resurrección, ¿recuerdan? Y que no podemos volver al pecado como la mujer maltratada a la que el marido se le murió, no puede conseguir otro marido peor que ese o igual. ¿Cómo va a regresar a eso? Y la lucha de la carne contra el espíritu es el capítulo anterior, el capítulo 7. Entonces viene en un hilo de ideas muy completo. Romanos es una carta que pudiéramos resumir como la explicación de la manera en que el ser humano se justifica delante de Dios. ¿Cómo hace un ser humano pecador para ser hijo de Dios? Para que todos sus pecados sean declarados en cero, limpio. Eso explica Romanos de una manera muy completa. Y Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, viene a ser la gran conclusión de los 7 anteriores capítulos. El Espíritu Santo le dice a Pablo hace 2000 años: escríbele a la iglesia en Roma, la capital del imperio, muy poderoso y muy cruel, muy comercial además. Escríbele allá a mi iglesia para que ordenen ideas, para que sepan cómo es el Evangelio de Jesucristo, para que entiendan de quién es Dios y quién es el ser humano, teología y antropología. Y en esa conclusión, Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es aterrizado, es consolador el apóstol. Dios lo utiliza para decirle a aquella iglesia en Roma y a todas las iglesias de estos siglos, y a usted y a mí esta mañana también, que sufrir aquí parece agotador e interminable, pero nos parecerá ínfimo allá, aquel día, después de que suene la trompeta, después de que aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor en gloria. La gloria venidera. Venidera es una palabra parecida a Apocalipsis en el original, que significa quitar la cubierta, quitarle el velo a algo que lo tenía. Algo que estaba tapado y no veíamos bien. Pues cuando el Señor Jesucristo regrese y consume el reino, usted y yo vamos a vivir ese esplendor, esa plenitud, ese gozo indecible, que tal vez es parte de las cosas que Pablo vio y con palabras no se pueden expresar. Es un tiempo, un espacio, es una condición que no puede ser afectada por el pecado y por tanto no puede ser imaginada por nuestra mente y nuestro corazón aquí hoy. Es maravilloso, en verdad. Será descubierta esa gloria, lo que Cristo ganó para nosotros, plenamente. Y ese es el único punto
Primero y único punto. Estamos hablando de la gloria venidera de los cristianos y el primer punto y el único es ese. Sufrir aquí parece agotador e interminable, pero nos parecerá ínfimo allá, muy pequeño. Va a ser siquiera un recuerdo. Por eso vale la pena sufrir por Cristo, pero por Él, no sufrir por nuestra lengua o por nuestras imprudencias. En Colosenses 3:4 dice, cuando Jesucristo, vuestra vida, sea manifestada, entonces vendrá. Y empieza a hablar de una condición, de esta condición, del gran gozo, de la plenitud, de un tiempo en el que no habrá afán, no habrá miedos. Una resurrección real, literal, venidera, ciertísima, hermanos. En donde ya no va a haber pecado, no va a haber vergüenza, no va a haber enfermedades. Nada y nadie va a estar interfiriendo entre Dios y nosotros. No va a haber vanidades, no va a haber estratos, no va a haber competencias entre nosotros, como nuestra carne hoy nos lo impone. No vamos a sufrir dolor, vamos a estar protegidos todo el tiempo. Mejor, ínfimamente, mejor que un bebé, o sea, a la millonésima potencia, me parece imaginarme. Mejor que lo que una mamá cuida a un bebé, cuando un bebé está bien tenido, dormidito, con buena comida, sin afanes, todavía no tiene esas angustias de este mundo, ¿no? Esos afanes de que me acepten en tal grupo, de que allí hablaron mal de mí, que perdí esta plata, que dejé de ganar allí, que estoy viendo algo que codicio, que quiero, que anhelo, que pido y pido para mi codicia, para mi deleite. Todo eso quedará en la página de atrás ya borrado completamente. Pero eso sucederá cuando Jesucristo, vuestra vida, sea manifestado. Cuando el Señor Jesús, quien es su vida, le dice Pablo a los Colosenses, cuando su vida sea manifestada. El amor de sus vidas es lo que quiere decir allí. Si es Jesucristo el Señor su vida, o usted solo es un simpatizante de la iglesia. Si tiene usted compromiso con el Señor Jesús, lo conoce, lo entiende, lo ama, le obedece, le pide perdón, le pide ayuda, restauración en medio de su pecado. Usted es sincero con Cristo. Y si no, por favor, bájese de esa ilusión. Recuerde que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice Romanos 8:9. Ahí el contexto. Y el Espíritu de Cristo es un espíritu de adorar al Padre, de querer las Escrituras, de aborrecer el pecado. Sí, pecamos, todavía hay pecado. Todavía no ha llegado a nuestra gloria, a la gloria venidera. Todavía no se ha manifestado Cristo plenamente. Pero no es un hábito en nosotros el pecado. Nos estorba, nos incomoda, nos avergüenza. Es un enemigo que viene y nos lastima y se va. Nos engaña. Sí, nos gusta. Pero no es lo que buscamos, no es nuestra manera de vivir comúnmente. Esa lengua, por ejemplo. Esos ojos. Esos pensamientos. Los pies que se apresuran para hacer el mal. El Señor Jesucristo es su vida, es el amor de su vida. Si es así, a usted le espera una gloria eternal. Una gloria superiorísima
a la del gran ejército de Estados Unidos que realizó esa operación tan sorprendente que el mundo hoy, asombrado, reconoce para bien o para mal. Gloria, gloria, paz de Dios, la presencia completa de Dios delante de nosotros, sin afanes, sin relojes, sin complejos, sin recuerdos amargos, sin tristezas. Gloria a lo que nos espera en Cristo. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es muy bonito como el Espíritu Santo le dice a Pablo y Pablo le dice a Tercio, escriba. Yo sé que ustedes sufren. El Señor Dios no es indolente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que sufrió todo y fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor Jesucristo entiende lo que sufrimos. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Él sabe de nuestros afanes. Él sabe de nuestras amarguras. Él sabe de nuestros miedos, de las dudas que tenemos. Mire, el Señor Jesucristo conoce hasta sus más recónditos pensamientos, sus secretos más oscuros. Eso que usted hizo y no se atreve a contar porque no se avergüenza de eso. Pero aún así decidió morir por usted, si es que usted es un creyente, si es que usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo, si es que usted es humilde y se postra ante Él. Las aflicciones del tiempo presente. Solamente Dios y usted sabe cuánto sufre usted en su mente, en su corazón, que es lo mismo. Solamente el eterno Yahvé sabe cuánto gime nuestro corazón. Pero ahí hay un medio de gracia, enciérrese, busque un lugar a solas y clame y gima, como leíamos hace 8 días, Romanos 8:15. El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, gemimos desesperadamente. Señor, ayúdame contra este pecado, ayúdame, Dios mío, esta vida me quedó grande. Porque el cristiano es eso, el cristiano es alguien que acepta que la vida le quedó grande, para vivirla de acuerdo a la manera que Dios quiere. No estoy hablando de terminar una carrera universitaria o escribir un libro, sembrar un árbol, tener un hijo. No necesariamente, no solo eso. Estoy hablando de vivir haciendo la voluntad agradable de Dios, que es perfecta. Entonces, esas aflicciones de hoy, del tiempo presente, son duras, ¿verdad, hermanos? Sarita, mi hija, dice que tuvo un profesor que les decía, muchachos, la vida es muy fácil. Y ahora que está en la empresa, dice que varias compañeras dicen, no, el profe nos engañó. Yo le he dicho a mis alumnos en religión, en filosofía, en los colegios, muchachos, la vida en verdad es dura. La vida es difícil. Así decía mi papá, la vida es muy dura, es de dolor. La vida es de aflicción. Por eso uno necesita la gracia, la gran potencia de Dios en su debilidad. Eso para los que aceptan que son débiles. El fuerte no, el fuerte que siga en su arrogancia, en sus empresas, en su gloria, porque hay otra gloria, y es la de los poderosos aquí en la tierra, los que son muy inteligentes, los que son muy influyentes, los que tienen mucho dinero. Ellos ya tienen su recompensa, una recompensa efímera, una recompensa que, como la flor del campo, ahorita está y ya mañana tarde ya no está. Como las nubes, pero nosotros nos gloriamos en la tribulación. Eso parece
contradictorio. Y no es masoquismo, para nada, todo lo contrario, es amar la vida, es amar la verdad, amar la verdadera gloria, amar a Jesucristo. Entonces ya establecido que los sufrimientos aquí en la tierra son muchos, son variados y son duros, de verdad afligen el alma. Ahora hay que compararlos con el esplendor, la maravilla, la condición eterna y preciosa de salvación que en nosotros ha de revelarse cuando Jesucristo aparezca en las nubes. ¿Y cómo hace uno para tener una idea más amplia? Pues hay que leer toda la escatología que tiene la Biblia. Eso no lo podemos resolver, no lo puedo yo transmitir a sus corazones de manera completa en un sermón de 40 minutos. Es necesario que usted esté enamorado de la palabra de Dios, que usted se obligue a leer a diario, que usted medite en ella, que la comparta a otros cristianos, que se congregue, que vuelva y lea, que la enseñe a su esposa, a sus hijos, que la enseñe, que la repita de nuevo, que la aprenda de memoria algunos versos claves. En esto de sufrir aflicciones, el que escribe aquí es el hermano Pablo, el apóstol Pablo, y sí que es un ejemplo el hermano en ello. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, desde el versículo 21, dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. Por ser cristiano, los judíos lo azotaron muchas veces. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso solo lo siente un pastor de verdad. Y un cristiano que ame a la iglesia del Señor, que por ende ama a Cristo. Sufrir por la iglesia. Ese mismo hombre dice que los sufrimientos de hoy aquí en la tierra son nada comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué buena noticia! Y esto no es gracias a Pablo o a otros, sino exclusivamente es ganado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por su sangre, por su ministerio, su muerte, su resurrección. Usted y yo tenemos esta gran esperanza, maravillosa esperanza. Y no está hablando aquí el Espíritu Santo de algo ideológico, filosófico, simbólico, sino que está hablando de una realidad más tangible que esta mesa.
más que la silla de plástico en la que usted está sentado. Es una realidad que se acerca cada vez más para el creyente, para el escogido de Dios, para el humilde, para el que es de Cristo. E insisto, por favor, permítame ser repetitivo. Es sufrir por vivir agradando a Dios. Está hablando de sufrimientos que necesariamente son traídos porque usted decidió seguir a Cristo y tener una vida limpia. Es decir, se van a burlar de usted por no consumir alcohol, drogas, por no tener una vida inmoral sexualmente, por no robar, por venir a la iglesia el domingo. Aflicciones porque usted no va a ganar el mismo dinero que el corrupto. Y así, hay muchos ejemplos, ¿no? Cada uno de ustedes en su vida particular va a saber, sí, mire, son aflicciones, son dolores que se hacen más agudos por Cristo. Porque allá el apóstol Pedro dice, no padezcan como malhechores. Eso no vayan a decir, no, es que sufrimos mucho por... No. Si algún cristiano es pillado en un delito, en un pecado, y sufre las consecuencias, pues debe humillarse otra vez delante de Dios, arrepentirse y arrepentirse de su arrepentimiento, y venir a la vida. Pero no diga que eso es por la piedad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esa es la manera de caminar. El mismo apóstol Pablo, guiado, sí, por el Espíritu Santo, ha escrito eso. Lo ha vivido y lo ha escrito y lo ha dejado como ejemplo, siempre apuntando a Cristo Jesús. Las cosas que vemos van a pasar. No busque gloria de los hombres. No busque gloria en el dinero. Tampoco estamos diciendo que hay que hacer un voto de pobreza. No es eso, sino que no ponga su confianza allí, porque esas cosas son temporales, igual que el sufrimiento. La vanidad, tanto como el dolor, son temporales. La aflicción de una enfermedad, un duelo, la soledad. El pecado mismo es temporal, que Cristo ya venció, pero las cosas que vienen, la resurrección, la manifestación completa de Cristo Jesús, la adoración del pueblo de Dios al Señor, son eternas, jamás se van a acabar, jamás. Como decía un hermano hace muchos años, imagínese usted que hay una torre en acero inoxidable, reforzado con la mejor tecnología, de 10 metros de ancho, compacto, sólido. Y va un pájaro carpintero una vez al año y por unos minutos picotea y picotea y picotea. Cuando ese pájaro carpintero haya logrado hacerle una pequeña esquirla a esa gran torre, entonces quizá haya pasado una milésima de segundo en la eternidad. La eternidad es el tiempo donde Dios vive, es donde Cristo está, es lo que nos espera. Pero ya no habrá afanes, ya no habrá consumismo, ya no habrá conspiraciones, ya no habrá pensamientos intrusivos, ya no habrá demonios que nos acechen, ya no habrá quien nos odie, porque allá estarán solamente los que aman a Dios.
El contexto completo es 2 Corintios 4, desde el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, el Evangelio está en nosotros. El Evangelio es el tesoro, nosotros somos las vasijas baratas de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y el 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre externo se va desgastando, los que están enfermos, el que sufre enfermedad en sus huesos, en sus coyunturas, en su cuerpo. Por favor, lea 2 Corintios 4, 16, todos los días de esta semana. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre externo se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es la misma idea, es la misma promesa más ampliada. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermanos. Cristo será manifestado, será revelado muy pronto, muy pronto. El Señor Jesús lo prometió, su palabra es confiable, es coherente. La Biblia habla de manera poderosa en la historia y sus evidencias literales, lingüísticas, históricas, arqueológicas, son aplastantes en verdad. Dios ha hablado. Hoy, queridos hermanos, tenemos las primicias, pero allá tendremos plenitud. Plenitud. Y las primicias no son cualquier cosa. Cuando hay una pareja que se compromete de manera formal, el novio le da a ella un anillo. En nuestra cultura, bueno, es también ya casados, le da una argolla de matrimonio. Esas son las primicias. El versículo 23 de Romanos 8 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Cuando dice ella, está hablando de la creación. La creación sufre hoy. ¿Por qué? Por el pecado del ser humano, por nuestro pecado. Es terrible ver. Hay un video que me impactó mucho hace poco, un venadito hembra
Se mete al río y para que su cría se salve, ella se le entrega a 2 caimanes para que la maten y la cría puede huir y guardar la vida. Es duro, es terrible ver cómo la creación sufre, cómo los animalitos, el mismo planeta está contaminadísimo, ¿no? Hay hambre, hay una degradación. Pues está hablando de la creación fue afectada por nuestro pecado, por el pecado de Adán y Eva hasta el día de hoy. Cada ser humano, todos hemos pecado. Ese es el tema en Romanos. Ese pecado trae dolor a la creación. Si usted por favor estudia en su casa el versículo 21 y el 22, el 20 también, repite algunas veces la palabra creación. Y por ahí dicen es naturaleza. La palabra naturaleza viene de la diosa Natura, una diosa griega, a quien le atribuyen los paganos la creación. Pero la creación es de Elohim, nuestro Dios, Yahvé. El Señor Jesucristo creó todas las cosas. Sin embargo, el ser humano ha fracasado y el dolor, la destrucción, la desolación son un común denominador, lo que dice el versículo 23, en el planeta, en toda la creación. Y eso produce sufrimientos, tribulaciones, aflicciones. Sin embargo, nosotros esperamos la adopción de nuestro cuerpo, la redención, la gloria venidera. Y la gloria venidera es la persona misma de Cristo. Él es nuestra gloria. Aquel día, cuando Él aparezca, ese sí será nuestro cuartico de hora, como decimos en Colombia. Ese sí será nuestro esplendor. Por ahora, no es que todos los días vayamos a sufrir y que a todos los cristianos nos vaya a pasar desgracias y que entre más suframos y entre peor nos vaya y entre más pobres seamos o más enfermos, somos más espirituales. No. Pero tampoco es como dicen los falsos apóstoles de hoy, que prosperidad y salud y entre más dinero des. No, tampoco. Aquí hay sufrimientos, pero hay un gran consuelo de Dios. Y parte del consuelo es esta promesa. Las aflicciones del tiempo presente, hermanos amados, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor Jesucristo dijo, si me voy, regresaré y os tomaré a mí mismo. Y eso es lo que estamos esperando. Eso es Juan 14:3. Cuando Jesucristo se ha manifestado, dice 1 Pedro 1:7, con gran expectativa, la única expectativa del creyente, y que le veremos tal cual es. Nosotros vamos a ver a Cristo como es. ¿Usted nos ha preguntado cómo es el Señor Jesús? Bueno, hay una discusión en las redes sociales hace años, trataron le pidieron la inteligencia artificial que creara un perfil de un hombre judío de hace 2000 años allá en Palestina, como era, y es totalmente diferente a lo que Hollywood nos pintó. Bueno, el mejor retrato, el único confiable es el que aparece en Apocalipsis capítulo 1. Su rostro es brillante, sus ojos son profundos, su gloria es hermosa, grandísima. Usted lo va a reconocer cuando lo vea. Claro que sí, porque va a venir abiertamente y toda lengua confesará y toda boca dirá y toda rodilla se doblará, tú eres el Señor Jesucristo, de creyentes y de incrédulos. Nos alegraremos y saltaremos como becerros de la manada cuando aparezca nuestro glorioso Señor. Y usted lo va a reconocer mucho más fácil porque usted se la pasó todos los días con Él, orando. ¿O no? Porque es su amado. Usted vive para Él aquí. De modo que quitémonos por favor de la cabeza la falsa promesa de que año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán, año nuevo y vida nueva con salud y prosperidad.
entre pitos y matracas, porque esa es una idea del mundo que se incrustó mucho en la cultura colombiana. Y puede que esos agüeros estén allá como en el fondo del corazón. Si el corazón queda aquí, el corazón del que habla la Biblia. Y cambiémosla por esta promesa que Dios ha hecho. Cuando aparezca el Señor en gloria, ese mismo Jesús que fue tomado hace casi 2000 años y que regresará, Él mismo regresará. Y de ahí en adelante todo será dicha, gozo. Allí no habrá más tristeza, llanto y dolor, porque todas las cosas viejas pasaron. Él secará nuestras lágrimas. Él nos dirá: bien, sierva fiel, muy bien, sierva mía, siervita, venga, entre en el gozo de su Señor. Bien, siervo. Y eso es para todo cristiano, no solo para pastores famosos allá, no. Es para todo cristiano. Pero al que no es de Cristo, al que no ha nacido de nuevo, le suplico: arrepiéntase. Arrepiéntase de su maldad, de su incredulidad, de su pereza, de su escepticismo, de ese orgullo. Arrepiéntase de esa murmuración, de esa rebeldía que es finalmente contra el Creador. Y venga a Cristo Jesús, quien tiene los brazos abiertos. Le está llamando a través de esta palabra y de su Espíritu Santo. Amén. A ti sea gloria, Señor, a ti sea alabanza por esta realidad que nos espera, cercana, poderosísima, inimaginable, esplendorosa. Anhelamos verla muy, muy pronto, Señor. Socórrenos, Padre, a todos nosotros, vivir de acuerdo a esta realidad, pero al que no es de Cristo, regálale tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograrlo. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78I 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al humedal Tibanica.